Yo comencé a trabajar con 19 años como asistente de cámara de televisión. Cuando la televisión se hacía con cámara, no con celulares y esas cosas, había que aprender un oficio que era de saber andar en una cámara, saber andar con las luces, saber moverte dentro de todo ese sistema de estudios de televisión y de cables y de luces, y aprender a iluminar y a cargar monitores y a cargar cajas de cámara y todo ese tipo de cosas. Empecé a trabajar en Cinematografía Educativa, que era una empresa del Ministerio de Educación, que formaba parte del Ministerio de Educación, que se llamaba Cinematografía Educativa, y se dedicaba a hacer documentales y sobre todo ya en el último periodo las teleclases. Muchas teleclases se filmaron ahí, las teleclases aquellas que se llevaban después en casete a todas las escuelas en Cuba, así sea allá en la Sierra Maestra. Allá, ese tipo de trabajo fue el que hice yo desde los 19 años. Y entonces empecé como asistente de cámara. Yo no tenía absolutamente ningún estudio de nada de eso, no sabía nada. Para mí era todo nuevo y lo que hacía era cargar el trípode de la cámara. Después con el tiempo fui aprendiendo a poner el casete Betacam en la cámara. Después con el tiempo fui aprendiendo a hacer foco, aprendiendo a iluminar, aprendiendo a hacer corrección de color y aprendiendo a hacer todas las cosas normales del oficio del camarógrafo. Entonces ahí aprendí como es normal. Fui aprendiendo poco a poco hasta que después quise superarme y entré en el Instituto Superior de Arte, en el ICE, en la FANCA. Ahí hice las pruebas, aprobé, entré y estudié 5 años ahí. Durante ese estudio por trabajadores. Durante esos 5 años, pues se te abre mucho el abanico de posibilidades, porque conoces gente nueva. Y ya entonces, pues empecé a trabajar en el mercado independiente del audiovisual cubano, que cuando aquello era el famoso trabajo por la izquierda, ¿no? Como todo el mundo decía, trabajo por la izquierda. Y entonces empecé de asistente de cámara y también de camarógrafo ya, en trabajos, videoclip, publicidades, encargos de algún restaurante, de algún lugar que necesitaba crear un audiovisual de promoción para su negocio, y ahí estábamos nosotros. Vuelvo y repito, tuve la suerte de trabajar con directores de fotografía, de verdad, directores de fotografía espectaculares. Por ponerte un ejemplo, Luis Nasmía, gente que tenía el oficio de verdad bien dentro de la sangre, y teníamos ese protocolo de trabajo de lo que es el asistente de cámara, de lo que es el camarógrafo y todas las cosas como es que se trabaja mucho. La verdad, y un día, pues bueno, ya quise dejar de ser, después que me gradué de la FANCA, que ya yo había pasado todo ese proceso de que me consideraba un camarógrafo, me dije que yo quería hacerme un proyecto para mí mismo, un proyecto que tuviera que ver conmigo, un proyecto que me diera dinero también, un proyecto que pudiera servirme para mi futuro, algo que tenía que ser para mí, porque no siempre me gustaba la idea de ser un contratado, ¿no? Pero bueno, yo no quería hacer eso, yo quería poder hacer algo más, ser dueño de algún negocio, de algún proyecto, de algún emprendimiento, y como de lo único que había aprendido en la vida era andar con una cámara arriba y un trípode, pues no podía salirme del audiovisual. Yo tuve mucha pasión por el deporte en mis años de niñez. Por mi abuelo principalmente, los industriales, Santiago de Cuba, el Estadio Latinoamericano. Eso era una cosa espectacular para mí, que me llamaba mucho la atención. A mí de niño siempre me llamó mucho el hecho de ver cómo tantas personas de diferentes maneras de pensar pueden aglutinarse en un solo lugar, y todo el mundo se combina en una sola manera de pensar, que es el fanatismo, ¿no? Y sobre todo el fanatismo deportivo, que es el fanatismo más saludable, ¿no? Porque los otros son terribles. El latinoamericano para mí era una cosa espectacular ir ahí. Yo iba desde niño, iba a veces solo. Yo tenía 13 años y yo iba desde el Vedado hasta el latinoamericano caminando solo, y veía mi partido de pelota solo, y después regresaba a mi casa. Me llamaba mucho la atención ver aquello, no solo el latinoamericano, sino en la Ciudad Deportiva cuando era la Liga Mundial de Voleibol. Yo creo que el baloncesto también lo vi mucho
Yo creo que ese tipo de pasión salió por mi abuelo. A mi abuelo le gustó siempre mucho el deporte y por ahí salió. Yo me acuerdo que yo era de los muchachos aquellos que esperaba el periódico, la Juventud Rebelde o el periódico Granma, que venía en 4 páginas, no sé si son 4 páginas todavía, y lo compraba en el estante que había en Línea y Paseo, y lo compraba y lo primero que abría era por la parte de atrás para poder ver si Industrial había ganado o había perdido el juego anterior, porque a veces no me daba tiempo a escucharlo por la radio o verlo en la televisión cuando lo ponía. Estamos hablando de los años 90, 95, 96. Me llamaba mucho la atención eso. Yo era de los que también cuando era niño sufría mucho cada vez que un pelotero se iba del país, que tú lo veías un año jugando en Industriales o en Santiago o en el equipo Cuba y de repente ya el otro año no lo veías más, y no solo que no lo veías más, sino que lo borraban completamente de la atmósfera cubana deportiva, social, de todo tipo de... Me acuerdo cuando el Duque se fue que lo sufrí mucho el Duque, y era un muchacho. Y el equipo de voleibol cubano aquel que había, los Joel Despain, Giovanni Hernández, Gato, Diago, todo ese equipo, que la mayoría de ese equipo se fue también por contratos internacionales, lo sufrí mucho cuando pasó eso. Pero bueno, nada, la vida continúa y ya esas cosas de la niñez uno como que las va pasando y va encontrando otro tipo de cosas que hacer, y sobre todo cosas que hacer que puedan ser remuneradas. Sobre todo cosas que hacer que puedan ser remuneradas, no un apasionamiento sin remuneración. Esas cosas no las entiendo mucho. Cuando yo decido, ya yo tenía ya 29 años, tenía yo cuando decido salir de todo. Yo fue una decisión dura porque yo salí completamente del medio audiovisual contratado, ese medio audiovisual por el cual a mí me contrataban para todos los videos, que todo ese ambiente que hubo en los años 2003, 2004, 2005, 2006, de videos clics que se hacían en La Habana, en Cuba, sobre todo en La Habana, mayormente, que se hacían muchos videos clics diariamente. Yo estaba metido en esa comida siempre. Me acuerdo los famosos premios Lucas, que llegó a tener un nivel altísimo, los videos clips muy buenos que se hacían. Ahí yo estaba en la comida, nunca como realizador, yo nunca hice un video, pero sí como asistente de cámara, y muchos de ellos también como camarógrafo. Ahí me metía yo. Bueno, entonces cuando decidí salir de todo eso, dije ya no quiero ser más camarógrafo y voy a emprender un proyecto. Y entonces cuando aquello, me acuerdo, año 2015 aproximadamente, 2015 por ahí, cuando aquello estaban saliendo las revistas digitales, las revistas en PDF, ya había salido, la primera que salió fue la de Vistar Magazine, que era una revista que encandiló a todo el mundo porque realmente su diseño le encantaba a la gente, las fotos que se hacían, que eran fotos originales, fotos hechas por la revista, no eran fotos descargadas por internet, eran fotos hechas por ellos, es decir, tenía una producción detrás de esa revista de Vistar. También estaba la otra de moda, que era la revista Garbos, que era una revista hecha en PDF, porque era lo que se podía hacer, y con una factura tremenda. Parecía que eso parecía una revista francesa, Garbos, una revista hecha en Francia, y Vistar parecía una revista hecha aquí en los Estados Unidos, de lo bien que estaba hecha. Y uno no podía creer que detrás de eso lo que habían eran 4 gatos profesionales que hacían las cosas bien. La idea era buscar un proyecto parecido, algo que uno pudiera hacer, porque uno tenía el derecho de emprender. Además, en aquel momento, vuelvo y te repito, como estaba todo este fenómeno del deshielo, se estaba moviendo aquello de que el cubano podía salir adelante a través de un negocio particular, de algún negocio privado, y todo ese tipo de movimiento estaba, todo ese tipo de ilusión, de aspiración estaba en esa isla, que te digo, no estaba tan... Era un desastre en aquel momento, pero no es el mismo desastre que hay ahora. En el año 2015, el desastre no tiene nada que ver con el que hay ahora. El de ahora es 30 veces peor, o 50. ¿A qué le podía yo saber un poquitico? ¿Qué me apasionaba yo? Pues, verdad, el mundo deportivo. Le sabía el mundo deportivo, le sabía el mundo de la comunicación, de las cámaras, de las luces y de los micrófonos, porque había aprendido, no por nada especial, sino porque tenía el oficio de tantos años de haber trabajado en eso. Y manos a la obra. El deporte era mi pasión, era lo que le conocía yo bastante. Seguimos estudiando el tema, nos dimos cuenta también de que en el mundo del periodismo deportivo en Cuba había un vacío de información enorme, porque el Juventud Rebelde, el Granma, el Tribuna, los periódicos, los medios oficiales, la televisión, no informaban absolutamente nada sobre los deportistas
peloteros sobre todo que salían al mundo profesional, al mundo rentable. Es decir, un pelotero lo veías en la Serie Nacional jugando hoy una temporada, el otro año se iba y más nunca tú conocías nada de ese pelotero y la gente se quedaba como, bueno, ¿y qué pasó con fulanito? ¿Qué pasó con este? Entonces nosotros dijimos, espérate un momento que por aquí hay un hueco que tenemos de llenar. Tenemos que llenar y la gente va a leer esto. Y sobre todo que nosotros en ese momento, debido a cosas que hacíamos en Cuba, la maraña normal de La Habana, el habanero, teníamos acceso a internet. Nos buscábamos la manera de tener acceso a internet. Yo siempre lo tuve. Y descargamos información, la buscábamos, la teníamos y hicimos la revista con todo original. Y sí, el sueño era hacer una revista, la aspiración era hacer una revista como Sport Illustrator o la ESPN, hacer una revista original. Nosotros nunca quisimos en aquella Cuba descargar imágenes de internet de un fotógrafo americano y ponerla en la revista. La foto la hacíamos nosotros. Cuando no nos quedaba más remedio, que realmente estábamos hablando de un deportista, un pelotero que estaba fuera del país y no podíamos hacerle la foto, pues la descargábamos y poníamos abajo tomada de donde saliera la fuente. Pero la gran mayoría de las imágenes que tiene Playoff las hacíamos nosotros. Contactábamos con el deportista, lo llevábamos para un estudio de fotografía y ahí llevábamos a los deportistas, les hacíamos fotos, les poníamos las luces, le poníamos los fondos, hacíamos unas fotos espectaculares ahí y esas fotos eran las que publicábamos y hacíamos videos y las entrevistas eran originales y nos tomábamos el tiempo de montar a los deportistas en un transporte, en un carro y llevarlos hacia el estudio y hacer la entrevista. Las revistas empezaron a salir, las revistas en formato PDF empezaron a salir, las poníamos en el famoso paquete semanal que todo el mundo tenía que morir ahí porque era la única manera de promocionar lo que se estaba haciendo. Bueno, nada, esa revista después que salía del paquete se distribuía por toda Cuba y la gente la leía porque era una revista de deporte y el deporte en Cuba es locura y es lo que más le gusta a la gente. Deporte en Cuba era un fenómeno tremendo dentro del mundo deportista, del periodismo en sentido general. Los periodistas deportivos cubanos eran los que más viajaban, los que más tenían el faster, los que más podían raspar en los viajes internacionales para traer acá. Y el periodismo deportivo en Cuba era un periodismo que estaba muy bien financiado y muy bien vigilado por el gobierno, por la parte más arriba del sector más conservador, ideológico del Partido Comunista. Entonces era un periodismo muy vigilado y financiado, muy bien pagado. Eran los viajes, vamos a la Olimpiada en Sydney, iban no sé cuántos periodistas cubanos, uno de Radio Rebelde, el otro de la televisión, el otro de Juventud Rebelde. Es decir, eran delegaciones de periodistas cubanos a los campeonatos mundiales, los campeonatos olímpicos, todo eso. Y eso era dinero, y ahí estaba el dinero. Y por supuesto que ese periodismo se había estancado mucho porque no podía hablar de la gran cantidad de deportistas que se habían quedado afuera. No podían hablar porque era una política del gobierno, no hablar de Kendry Morales, no hablar de Ordóñez, de Pito Abreu, de todo el que se quedó, de los voleibolistas que se quedaron, no podías hablar de eso. Y era un deportista que estaba estancado y estaba suscrito sencillamente a hablar solamente de lo que pasaba en la isla. Y el periodista cubano que trabajaba para el Estado estaba como que no se sentía bien, no estaba bien, no podía hablar de lo que estaba pasando, porque era una cuestión de política del gobierno y ellos desde sus medios no lo podían decir. Y entonces vine yo con un piquete de gente graduada de la Fanca. Yo no sé si fue valor, a esta altura de la vida, yo no sé si fue valor o fue inmadurez. Yo creo que fue más bien las ganas de hacer cosas que teníamos, que era tan grande, eran las ganas que teníamos de hacer cosas que realmente no vimos la dimensión de lo que nosotros estábamos haciendo. Nos estábamos metiendo con algo seriamente calculado y seriamente organizado por el Partido Comunista de Cuba,
y por la seguridad del Estado. Y nosotros no nos dimos cuenta de nada de eso. Y de repente empezamos a hablar de Pito Abreu, de Kendry Morales, de todo el que se fue, y a hablar libremente. Y le empezamos a hacer entrevistas y le empezamos a hacer no sé qué. Y aquello fue como un escándalo. Fue como, bueno, y ahora estos locos de dónde salieron, sin ningún tipo de organización de los niveles más altos ni de nada, están haciendo este tipo de periodismo. Y se está leyendo la famosa revista Playo. Se está leyendo. ¿Quiénes son esa gente? Yo nunca me detuve, yo sí escuché muchas veces los llamados de atención, que no eran directamente te vamos a hacer esto, nunca fueron así, no lo voy a negar, pero sí hubo sus cornetazos. Bueno, a mí no me interesaba, yo consideraba que Cuba era mi país, que Cuba estaba dando un cambio en aquel momento desde hielo y que había que ser protagonista de aquella película y nunca nos detuvimos. Y encontramos una forma de financiamiento de nuestra revista en donde yo todos los meses salía en un laptop que tenía yo, iba y le tocaba la puerta a todo bar y todo restaurante que estuviera abriendo en ese momento en La Habana para ofrecerle espacios de promoción y de publicidad dentro de la revista. Así fue como yo sustenté aproximadamente 2 años Playoff Magazine. Nunca recibí un kilo de nadie, nunca recibí un peso de ninguna institución extranjera, ni nada de eso. Lo sacamos a pecho dentro de la isla. Y así se hizo Playoff. Y muy pronto, pero muy pronto, yo empecé a pagarle a periodistas del gobierno en Playoff Magazine. Para decirte, ya para la cuarta, quinta edición de Playoff Magazine, que salía mensual, ya yo tenía todas las páginas firmadas por periodistas que trabajaban para Juventud Rebelde, para Periódico Gramma, para Prensa Latina y todo el mundo por ahí para allá. No hubo frontera con nada de eso. Y ahí se movió todo y de repente, esos periodistas me empezaron a llamar para seguir escribiendo para Playoff. El libro lo hicimos y es una especie de resumen de todo el trabajo que nosotros hicimos durante 8 años y ahí están las mejores entrevistas que hemos publicado nosotros, las 40 mejores entrevistas que hicimos nosotros. Nosotros hicimos muchas entrevistas, nosotros tenemos más de 400 entrevistas publicadas en el sitio web y muchas de ellas en video, con su micrófono y sus cosas en podcast y todo. Ahí están las mejores entrevistas con sus imágenes originales y ahí hay testimonio de deportistas cubanos que estuvieron en lo más alto de la escala social cubana y después estuvieron en lo más bajo. Hay testimonios de deportistas al lado de Fidel Castro, al lado de los dirigentes más altos del Partido Comunista de Cuba. Hay testimonios de los viajes al extranjero, de cómo era que se movía la cosa con la seguridad del Estado, la compra de los televisores que traían en Cuba para revender, la famosa chivatería entre los deportistas para que el otro no se fuera, entonces te chivateaban a ti y para tener un televisor después que te dieran un Moscovy en la isla. Todo eso está ahí. Todo eso, todas las... hay que recordar de que los deportistas cubanos cuando eran campeones olímpicos y mundiales estaban en lo más alto de la escala social cubana, lo más alto y ahí están, se cuentan las mejores entrevistas, se cuentan todas las cosas que vivieron con Fidel, las cosas que vivieron con el gobierno, las cosas que vivieron en los viajes, cómo el gobierno muchas veces los utilizó, cómo fue lo que pasó con el equipo de voleibol cubano, el primero que es un bochorno tremendo, que se quedaron todos en Holanda en un avión, la mayoría se bajó del avión y ya tenían otro esperando y se fueron todos porque el gobierno cubano no les quería pagar lo que tenía que pagarle y lo que le pagó fue un 5% del contrato. Ahí se habla mucho de los contratos, de aquellos primeros contratos que hizo el gobierno cubano con los primeros deportistas cubanos que fueron a jugar profesionalmente afuera, sobre todo los del voleibol masculino, que fueron muchos a Italia y profesionalmente, y el gobierno cubano les cobraba el 90%, una cosa así, del contrato. Ellos lo que cogían era una cosa insignificante. Ahí se habla de las protestas de esos deportistas, se habla del primer clásico mundial, de los deportistas que fueron los peloteros que fueron al primer clásico mundial, que todos eran grandes ligas, pero bueno, todo eso que vivieron ya conectándose con el mundo americano o profesional de las cosas,
Se habla mucho de los deportistas que se fueron, hay entrevistas de deportistas que se han ido, hay entrevistas de deportistas que fueron estrellas mundiales en su momento, vinieron a los Estados Unidos, no se quedaron, regresaron a la isla, se retiraron en la isla ganando el salario de la isla y después decidieron emigrar a los Estados Unidos ya estando viejos fuera del mundo deportivo, como es el caso de Eduardo Pared, que Eduardo Pared vino aquí a las Grandes Ligas. Todo el mundo vio que era un peloterazo, podía haber sido millonario, podía haberle garantizado la vida a toda su familia. Sin embargo, decidió volver a Cuba, terminó su carrera en Cuba y ya una vez que se retiró en Cuba no tenía dinero para nada y tuvo que venir a los Estados Unidos a trabajar en una factoría. Fíjate las cosas de la vida. Y nada, todo eso está ahí. Son entrevistas, yo creo que son entrevistas muy buenas y sobre todo que uno puede entender muchas de las cosas que pasan en Cuba a través del deporte, porque es que recordemos una cosa que pasa con el deporte en Cuba mayormente tuvieron al deporte en Cuba, todo el mundo tuvo acceso al deporte en Cuba, la famosa masificación, todo el mundo podía ir, desde la gente que tenía más recursos económicos hasta el que tenía menos. Entonces el que tenía menos, que la mayoría de ellos eran gente que vivía en barrios marginales, gente de color, gente negra, la mayoría de ellos vieron en el deporte una oportunidad para poder prosperar en la vida. Y entonces eso explica muchas de las grandes medallas que tiene Cuba en el mundo olímpico. Eran gente que querían prosperar en la vida y encontraron en el deporte una manera de echar para adelante y fueron con todo, y por eso Cuba dio tantos boxeadores, tantos judocas, tantos luchadores, tantos peloteros, tantos voleibolistas. Era una manera, ¿entiendes? A través del deporte se pueden entender muchas cosas en Cuba, porque cuando lo sacas del simple hecho deportivo y lo llevas a un contexto más social, de ver cómo esas personas encontraron en la actividad deportiva una manera de salir adelante, en aquella Cuba de a partir del año 60, 70, 80, eso es interesante. Se pueden entender muchas cosas de la sociedad cubana a través del deporte.